Estás escuchando el audiolibro Nada es imposible para Dios, de Kathryn Kuhlman. Narrador Mariano Frattini. Capítulo 4. El día que la misericordia de Dios se hizo cargo. Richard Owelen. El doctor Richard Owelen es un viejo amigo. Lo conocí cuando cantaba en nuestro coro en Pittsburgh, mientras trabajaba para lograr su doctorado en química orgánica en Carnegie. Luego de 2 años de estudio postdoctorado en la Universidad de Stanford, pasó a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en donde completó su doctorado en medicina en 3 años. Después de 1 año como interno y 2 de residencia en medicina interna, fue contratado por esta universidad como profesor ayudante de medicina, por lo cual debió repartir su tiempo entre la investigación del cáncer, la atención a sus pacientes y la enseñanza. Mientras trabajaba para lograr el doctorado en química en Carnegie, comencé a asistir a las reuniones de Kathryn Kuhlman, que se realizaban todos los viernes en el viejo auditorio Carnegie, al norte de Pittsburgh. Allí, por primera vez en mi vida, sentí el poder de Dios obrando mientras la gente se reunía para adorar. Poco después me ofrecí como voluntario para cantar en el coro, y allí conocí a Rose, que había crecido literalmente dentro del ministerio de la señorita Kuhlman. Rose y yo comenzamos a salir, nos enamoramos, y en abril de 1959 la señorita Kuhlman celebró nuestro matrimonio. 1 año después nació la pequeña Joan. Rose tuvo un embarazo y un parto normal, pero cuando llevamos a la niña a casa, notamos una gran magulladura en una de las nalgas. Le pregunté al doctor qué era eso, pero nos aseguró que no había nada que indicara que algo estuviera mal. Pero mis padres, tanto ellos como la hermana de Rose, notaron algo extraño en el comportamiento de la beba. Era extremadamente nerviosa. Demasiado, decía mi madre. Lloraba y gemía constantemente y no quería alimentarse. Rechazaba la mamadera, vomitaba y gritaba como si la moviéramos mientras se estaba alimentando. Además, notamos que una pierna estaba siempre doblada hacia el cuerpo, con la rodilla y el piecito girados hacia afuera. Algunas veces en un ángulo de hasta 90 grados. Era imposible hacerle estirar las 2 piernecitas al mismo tiempo que intentar ponerlas derecha. Cuando la llevamos nuevamente al médico de la familia, revisó sus piernas y también su cadera. «Hay algo que anda mal en la pierna derecha», dijo. «No estoy seguro de qué es en este momento, pero esperemos algún tiempo. Algunas veces estas cosas se arreglan solas». Esperamos varios meses, pero nada se arregló. En cambio, se puso peor. Joan continuaba siendo muy nerviosa y muchas veces lloraba cuando la tocábamos. Cuando tomaba la mamadera, frecuentemente paraba para poder llorar. Estos síntomas nos comunicaban que sufría fuertes dolores internos. Pero, ¿qué era? ¿Y dónde? Después de 3 meses, Joan ya debía haber sido capaz de levantar la cabecita del colchón, pero no lo hacía. Cada vez más preocupados, la llevamos nuevamente al médico. Esta vez, luego de examinarla, el doctor me hizo señas de que me acercara a él. La pequeña Joan estaba de espaldas sobre la camilla. El doctor tomó su piecito derecho en una mano y puso la otra bajo su rodilla. Luego comenzó a doblar lentamente el piecito hacia adentro. La niña gritó del dolor. La piernita no giró en lo más mínimo. Así dijo el doctor. «Ahora, mire esto». Suavemente comenzó a rotar la piernita hacia adentro. Quedé boquiabierto y luego contuve la respiración mientras la piernita de mi hija giraba en su mano. No solo de arriba a abajo, sino en lo que casi era una rotación completa de 360 grados. Solo cuando había terminado la rotación, la beba comenzó a gemir de dolor.
El doctor colocó cuidadosamente la piernita en la posición original. Después me señaló los pliegues de la piel a lo largo del muslo. Esta es una de las cosas que observa un médico, me dijo. Fíjese, hay 2 pliegues en este lado, pero solo uno en la otra pierna. Una criatura normal tendría los mismos pliegues en ambas piernas. Una diferencia como esta señala algún tipo de alteración interna, es decir, que hay algún defecto en la estructura de la cadera, la columna o la pierna. En este caso, estoy seguro de que se trata de la cadera. Rose tomó a la niña y la apretó contra sí. ¿Qué está tratando de decirnos, doctor?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. El doctor puso su mano sobre el hombro de Rose. No puedo decirlo con total seguridad, contestó. Por eso quisiera que la examine un cirujano ortopédico. Él podría darnos un diagnóstico definitivo. Parece una cadera dislocada. Rose se sentó en la silla que estaba junto a la camilla, sosteniendo aún a la beba junto a su pecho. El médico siguió hablando y en forma muy suave y amable nos dijo qué era lo que podíamos esperar. Joan posiblemente necesitaría de aparatos ortopédicos, quizá incluso un corsé. Un tratamiento llevaría un largo tiempo y aún así no había un 100% de posibilidad de que se curara totalmente. Existía la posibilidad concreta de que fuera una lisiada durante toda su vida y que caminara siempre con impedimentos. Podría tener una pierna más corta que la otra o alguna clase de anormalidad. No deben esperar, dijo el médico, llévenla al cirujano ortopédico lo más rápido que puedan. Hicimos una cita con el cirujano para el lunes siguiente y llevamos a Joan a casa. Esa noche en casa, Rose y yo nos sentamos a hablar. Ambos estábamos destrozados, no solamente por la idea de tener una niña lisiada. Todo parecía muy injusto. No comprendo, le dije a Rose. Los dos estábamos molestos, sentados en nuestro pequeño living. Aquí estábamos tratando de servir al Señor y Él deja que esto nos suceda. Rose estaba callada. Su bello rostro estaba tenso. Sus labios le temblaban un poco. Yo quería pararme, cruzar el cuarto, tomarla en mis brazos y consolarla, pero estaba demasiado molesto en mi interior. No tenía nada para dar. Hemos estado diciéndoles a otras personas que creemos en la sanidad, exploté, y ahora tenemos una hija deforme. Si Dios permitió que estuviésemos en esta condición y llegara a nosotros una hija deforme, dijo finalmente Rose, seguramente espera que nos ocupemos de ella y la cuidemos. No discuto eso, dije amargadamente. Amo a esta niña y haré todo lo posible para que sea sanada. Si no se sana, la criaremos y la amaremos toda la vida. Esto no parece justo. El mundo está llena de gente que no ama a Dios, que ni siquiera lo conoce. Muchas de estas personas odian a Dios, pero tienen hijos normales. ¿Por qué tenemos nosotros que tener una niña deforme? Era una pregunta injusta. Yo sabía que Rose no tenía la respuesta, así como yo tampoco la tenía. También sabía que la gente que cuestiona a Dios está mostrando su falta de fe. Estaba dándome cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos no la clase de fe que creía que era necesaria para que nuestra hija sea curada. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir a dictar clases, Rose se sentó al costado de la cama. Había estado despierta la mayor parte de la noche, cuidando a la beba, y su rostro mostraba las huellas de la falta de sueño. Dick, dijo dubitativa, hemos visto al Espíritu Santo hacer cosas maravillosas en los cultos de la señorita Kuhlman. ¿No crees que tendríamos que llevar a Joan y tener fe en que Dios la sanará? Rose se había retirado del coro de la señorita Kuhlman justo antes de que la beba naciera,
y aunque habíamos vuelto a ir a alguna de las reuniones, tanto en Pittsburgh como en Youngstown, en Ohio, la vergüenza había hecho que no le contáramos a nadie sobre el estado de la niña. Solo mis padres y la hermana de Rose lo sabían. Con la pregunta de Rose dándome vueltas en la cabeza, me detuve frente al espejo durante largo tiempo, jugando con el nudo de mi corbata. ¿Fe? Acababa de darme cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos no la que se requería para que Joan fuera sanada. Pero recordaba algo que había escuchado decir a la señorita Kuhlman una y otra vez. Haz todo lo que puedas. Entonces, cuando hayas llegado al fin de tus recursos, deja que Dios se haga cargo. Habíamos ido al médico. Los únicos recursos posibles eran los aparatos ortopédicos y una posible cirugía sin garantía de que la niña se sanara. Rose tenía razón. Ahora era el momento de confiar por completo en Dios. El viernes por la mañana salimos del departamento para llevar a la niña al culto de milagros en el auditorio Carnegie. Sentados en el auto, inclinamos nuestras cabezas para orar. Señor Jesús, tú has escrito en tu palabra que tenemos el privilegio de venir ante ti y pedirte que con tu misericordia toques el cuerpo de nuestra hija. Pero no lo demandamos de ti, Señor, ni siquiera lo reclamamos, porque, aunque ya nos ha sido dado, sabemos que aún depende de tu misericordia. Simplemente te pedimos, Señor Jesús, que sanes a nuestra pequeña hija. Fue una oración muy sencilla, no la de la clase que yo me había imaginado muchas veces que diría. En mi imaginación yo irrumpía ante el trono de la gracia y le tiraba a Dios sus promesas en la cara, demandándole que las cumpliera. Pero ahora, cara a cara con un problema que era más grande que nosotros, mayor que la ciencia médica, Rose y yo comprendíamos que lo único que podíamos hacer era descansar en la misericordia de Dios. El culto fue similar a los cientos de reuniones a las que ya habíamos asistido antes, solo que esta vez no estábamos simplemente como espectadores. Veníamos a esperar un milagro. Parecía que era uno de esos días en que la pequeña Joan estaba especialmente incómoda. Muchas veces gimió y gritó de dolor. No queríamos que molestara en el culto, por lo que nos quedamos en la parte de atrás del auditorio. Mientras Rose la tenía en brazos, Joan lloraba. Rose la llevaba al hall y volvía cuando la niña se calmaba. Le habíamos dado nuestros asientos a otras personas y esperábamos apoyados en contra de la pared del fondo del gran auditorio mientras se desarrollaba el culto de milagros. Joan estaba envuelta en una manta y de a ratos Rose levantaba un poco el borde y miraba. Creía que cuando Dios comenzara a obrar, ella vería algo. Casi al final del culto, algo sucedió. Desde que Joan nació, los deditos del pie derecho habían estado doblados firmemente hacia abajo. Ahora parecían que estaban apoyados contra la pared. Esos pequeños deditos rosados comenzaron a relajarse, hasta parecerse a los de cualquier niña sana de 4 meses de vida. Rose me codeó. Su rostro estaba radiante. Dios ha comenzado a obrar, dijo. Su presencia está en la niña. Voy a la plataforma. Estaba decidida y vi que sería inútil tratar de detenerla. Comenzamos a avanzar por el pasillo. Yo esperaba que en cualquier momento algún ujier nos detuviera, ya que tenían estrictas órdenes de evitar que cualquier persona bajara, a menos que algún consejero estuviera hablando con ella antes, pero no había ningún ujier cerca. Seguíamos bajando por el pasillo. Mientras caminábamos, la señorita Kuhlman bajó de la plataforma y se aproximó hasta nosotros. Nos encontramos en el centro del auditorio. Rose dijo, mirando sorprendida a mi esposa, ¿le pasa algo malo a la niña? Rose trató de hablar. Se atragantó y trató nuevamente.
Sí, señorita Kuhlman. Tiene una cadera dislocada desde que nació. La señorita Kuhlman sacudió la cabeza asombrada. ¿Por qué no me dijiste? Hizo un pequeño silencio y volviéndose al auditorio atestado de gente dijo: quiero que todos se pongan en pie y comiencen a orar. Dios va a sanar a esta preciosa criatura. Rose le quitó la manta a Joan y la extendió hacia la señorita Kuhlman. En todo el lugar la gente estaba de pie, con los ojos cerrados, orando. Yo también oraba, pero tenía los ojos abiertos. Quería ver lo que sucedía. Observé cuidadosamente. La señorita Kuhlman extendió sus dedos sensibles y tocó los deditos de Joan muy suavemente. No tiró, ni siquiera cerró los dedos. Solo la tocó ligeramente y comenzó a orar. Maravilloso Jesús, toca a esta preciosa beba. Lo vi con mis propios ojos. Esta piernita torcida en forma tan grotesca hacia la derecha comenzó a enderezarse. Giró lentamente hacia los deditos que quedaron apuntando hacia arriba, como los del otro pie. Todo parecía perfectamente natural, pero yo sabía que lo que estaba viendo era imposible. Alguna fuerza exterior estaba moviendo esta pierna, pero la señorita Kuhlman no lo había hecho. Rose, con los ojos cerrados y el rostro elevado hacia el cielo, no lo había hecho. Y por supuesto, la pequeña Joan no lo había hecho. ¿Quién podía hacerlo entonces sino Dios? Mantuve los ojos fijos en la piernita que descansaba en posición natural y supe que la sanidad era total. Gracias, Señor, repetí una y otra vez en silencio. Gracias. La señorita Kuhlman dejó de orar y todos se sentaron. Rose envolvió a la niña en la manta y comenzamos a volver a la parte de atrás del auditorio. ¿Lo viste?, le susurré cuando llegamos atrás. ¿Ver qué?, preguntó Rose. Estaba orando. ¿Tú no? Yo también estaba orando, pero con los ojos abiertos. ¿No lo sentiste? ¿Sentir qué? Rose me miraba intrigada. La pierna de Joan, su pie. Vi cómo se movía su pierna. Se enderezó. Vi cuando fue sanada. Estaba tan entusiasmado que apenas podía controlarme para no gritar. Rose abrió muchos los ojos y el gozo se reflejó en su rostro. ¡Jesús!, susurró. ¡Oh, Jesús! Gracias. Empujamos la puerta vaivén y casi corrimos al hall. Allí quitamos la manta y observamos las piernitas de Joan. Estaban perfectas. La piernita derecha ya no estaba doblada hacia adentro como antes. El piecito derecho ya no estaba doblado hacia afuera. Ambas piernas estaban derechas y los pies estaban bien colocados. Vamos a casa, dije. Quiero pasar el resto del día alabando a Dios. No solo pasamos el resto del día alabando al Señor, sino también la mayor parte de la noche. Después de la cena, que la beba tomó sin problemas, la acostamos, como siempre, boca abajo en su cuna. Nos quedamos tomados de la mano junto a la cuna y la observamos. Por primera vez en su vida, Joan levantó la cabeza del colchón y miró a su alrededor. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la madrugada, observándola. Se dormía, luego despertaba, hacía gorgoritos, gorgojeaba y volvía a dormirse. Era como si estuviera procesando, compensando el tiempo perdido en que su vida no había estado tan llena de gozo. A la mañana siguiente, aún podíamos ver la perfecta sanidad obrada en sus piernas. Yo podía manipularla sin problemas. La única ocasión en que lloró fue cuando quiso torcerla hacia afuera, como había intentado hacerlo en el día anterior. Nuestro Joan estaba perfectamente normal. La única diferencia entre sus piernitas era que una tenía un pliegue en la piel y la otra 2. Un recordatorio de que había tenido algo anormal en su estructura. El lunes siguiente fuimos a la cita con el cirujano ortopédico. Él miró a la niña y leyó lo que había anotado nuestro médico de familia
¿Para qué los envió su médico aquí?, preguntó mientras miraba y estiraba las piernas de Joan. Él creía que la cadera derecha estaba dislocada, dije. El médico la examinó cuidadosamente una vez más y sacudió la cabeza. No lo entiendo. Esta niña no tiene nada mal. Su pierna izquierda se tuerce un poco, pero eso no es anormal. Ustedes no me necesitan. Para mí esta niña está perfectamente bien. Nosotros estábamos encantados de escuchar la confirmación de su sanidad en boca de un médico. Y ahora Joan comía normalmente. Ya no paraba para poder llorar. El viernes, justo una semana después de que Joan fue sanada, volvimos a ver al médico de la familia. Nos preguntó qué había sucedido y por qué habíamos vuelto tan pronto. Le contamos toda la historia sin omitir detalle. Durante todo el relato el doctor ni siquiera parpadeó, sino que siguió examinando a Joan y tomando notas. Le dijimos lo que había dicho el otro médico. Él trataba de hacerle girar la pierna para adelante y para atrás, para un lado y para el otro, el mismo examen que le había hecho la semana anterior. Con una seña le indicó a Rose que su examen había concluido y que a Joan. Luego se sentó y se echó para atrás. Bueno, los niños cambian, dijo, y luego agregó, pero no tan rápido. Esto tuvo que ser de Dios. Nosotros estábamos extasiados de gozo. La sanidad era completa y hasta el médico le daba la gloria a Dios. Ahora, años más tarde, formo parte del staff de uno de los centros médicos más importantes del mundo. Como tal, no veo ningún conflicto entre la medicina y la curación espiritual. El médico no sana, puede prescribir un medicamento, pero ese medicamento no cambia los órganos. Solo mejora la forma en que estos funcionan. Toda sanidad viene de Dios. Los cirujanos pueden cortar los tejidos o las células enfermas, lo cual algunas veces permite que los órganos se curen más rápidamente. Pero ningún cirujano puede entrar al cuerpo y sanar. Él solo cose el cuerpo después de terminar su trabajo. Es Dios el que sana. Dios nos ha provisto de una gran cantidad de maravillosos medicamentos, técnicas quirúrgicas, ortopédicas, la capacidad de cuidar a los enfermos. Y el cristiano tiene el beneficio adicional de poder mirar más allá de lo que puede hacer el médico y ver lo que Dios puede hacer. Algunos de mis colegas médicos sinceramente creen que esto no es así. Otros igualmente sinceros van más allá y niegan la existencia de Dios. Pero cuando enfrentan el hecho de que algunos de sus pacientes incurables son sanados cuando se vuelven a Dios, se quedan desconcertados. Para algunos puede parecer verdaderamente extraño que un hombre de ciencia, dedicado a ser intelectualmente honesto, pueda ignorar esta manera de curar. Pero las cosas del espíritu no son como las cosas que maneja la mente natural. En realidad, la mente natural es enemiga de la espiritual. Cualquier persona, aún un científico muy capacitado, que no quiere enfrentar el hecho de que está en rebeldía contra Dios y necesita a Jesucristo, hará cualquier cosa para anular el mensaje de salvación de Dios. Lo mismo sucede con el reconocimiento del poder de Dios para sanar. Sin embargo, aquellos que sinceramente desean llegar al conocimiento de toda la verdad, finalmente llegarán a Jesucristo, en quien, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. No fue sino en los últimos años, después de unirnos al cuerpo de profesores de la Universidad Johns Hopkins como ayudante de cátedra en medicina, que comencé a apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios al sanar a la pequeña Joan. No fue mi fe, ni la de Rose, la que hizo que esto sucediera. Ninguno de nosotros tenía la clase de fe necesaria para reclamar la sanidad. Fue la misericordia de Dios, su favor inmerecido.
Cuando fuimos a esa reunión teníamos razones para esperar un milagro. Habíamos visto muchos otros que fueron sanados y, por supuesto, sabíamos que Dios ama a los niños, pero aún así no teníamos la fe que creíamos que era necesaria para que un milagro se produjera. Pero sentimos que teníamos que darle a Dios la oportunidad de tomar a nuestra hija, dejándola ante Él y dándole a Él la chance. Y cuando se la dejamos, la alcanzó, la tomó y la sanó. Por medio de este milagro aprendí la diferencia entre la fe en Dios, que la mayoría de nosotros tenemos, y la fe de Dios, la misma clase de fe que Dios tiene, que es un don del Espíritu. La fe en Dios nos permite creer que Dios hará algo maravilloso, pero a menos que tengamos la fe de Dios, debemos hacer todo lo humanamente posible primero, creyendo que quizás Dios quiera obrar en medio de la ciencia médica y dejar el resto a su misericordiosa mano. Muchas personas tratan de obligar a Dios a que haga algo, viniendo a su presencia y casi demandando que actúe. Algunas veces Dios honra tales demandas, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo conmovemos. Pero yo me siento mucho más seguro dependiendo de su gracia y de su misericordia para satisfacer todas mis necesidades. Muchas veces me pregunté si muchas de las sanidades que había visto no serían psicosomáticas. A partir de este estudio básico de la naturaleza humana, sabía que algunas problemáticas probablemente pudieran llegar a ser resueltas a través de una situación psicosomática. Pero una beba de 4 meses de vida no sabe lo suficiente como para tener una sanidad psicosomática. Lo que vimos ese día en el pasillo del auditorio Carnegie no fue un proceso mental, fue puramente físico y fue instantáneo. No hay términos médicos que puedan describirlo, a excepción de la palabra milagro. Constantemente me preguntan por qué tiene esta imperfección, esta deformidad, por qué Dios permite la enfermedad en las personas, especialmente en los cristianos. ¿Por qué tuvo Joan esta imperfección? Son preguntas inquietantes, sobre todo para un médico. Realmente no tengo la respuesta, pero en lo que a Joan concierne, estoy absolutamente convencido ahora, aunque no lo estuviera entonces, de que Dios permitió que sufriera esta deformidad en particular para que su sanidad fuera un testimonio de Él. Sentimos que si Dios podía confiarnos una niña lisiada, tenía algo más grande que quería confiarnos: el testimonio de su poder para sanar.